El despertador de Jessica Carolina Mendoza Buitrago sonó a las 4:20 de la mañana, como sonaba de lunes a sábado desde hacía 8 meses. No usaba alarma de celular, usaba un reloj de cuerda marca Casio que había sido de su padre, con la correa de cuero gastada hasta el hilo. Lo apagó con 2 dedos, sin abrir los ojos, y se quedó 30 segundos exactos respirando en la oscuridad de la pieza arrendada del segundo piso de una casa en el barrio Bosa La Estación, sur de Bogotá. 30 segundos era lo que se permitía. Después se levantaba sin pensarlo más, porque pensar a esa hora era peligroso. La pieza tenía 4 metros por 3,5. Una cama doble contra la pared, una colchoneta en el piso para Luciana, un armario de 3 puertas de madera laminada, una mesita con un hornillo eléctrico y un balde de agua tapado con un plato. El baño era compartido al fondo del pasillo. Por la ventana entraba un cuadrado azul oscuro, todavía sin sol, y el ruido lejano de los primeros buses de la Troncal Américas. Jessica cruzó descalza, encendió el hornillo, puso agua para el chocolate. Mientras servía, sacó del armario el uniforme: pantalón negro, blusa blanca de poliéster, delantal gris con el logo bordado en rojo, Lombardi Joyas. Lo había planchado la noche anterior. Lo planchaba todas las noches, aunque nadie en el local lo notara, porque su mamá le había enseñado en Quibdó que una mujer mal vestida la miran como a un mueble, y a una mujer bien vestida la miran como a una persona, y la diferencia entre las dos cosas a veces era la vida. A las 4:50 despertó a Luciana. La niña tenía 8 años, el pelo crespo amarrado con 2 motas amarillas, los ojos grandes y todavía hinchados de sueño. Se sentó en la colchoneta sin protestar. Era una niña que casi nunca protestaba, y eso, en el fondo, era lo que más le dolía a Jessica. Una niña de 8 años no debería tener tanta práctica en aguantarse las cosas. Le dio el chocolate, una arepa con queso, un beso en la frente. A las 5:20 bajaron las escaleras. Doña Rubiela, la dueña de la casa, viuda, 65 años, costeña de Lorica, ya estaba en la cocina del primer piso haciendo el desayuno para sus propios nietos. Era ella la que recogía a Luciana a la salida del colegio y la cuidaba hasta que Jessica volviera del trabajo, a cambio de 50,000 pesos semanales y una bolsa de mercado los domingos. Jessica le entregó a la niña con la misma frase de siempre, dicha en voz baja: «Doña Rubie, cualquier cosa me marca el celular, lo dejo en silencio pero en el bolsillo». «Tranquila, mija, váyase con Dios». En la esquina de la carrera 80 con la avenida tomó el primer alimentador. Después, en Banderas, hizo trasbordo a la Troncal y se subió a un articulado que iba para el norte. 1 hora y 20 minutos de pie, agarrada a un pasamanos pegajoso, leyendo de reojo los titulares del periódico del señor de al lado. 3 veces a la semana, en ese trayecto, sacaba del bolso una libreta pequeña de tapa azul, de las de 100 pesos en la papelería, y escribía cosas con un esfero negro. No eran versos, no eran cuentas, eran observaciones, frases sueltas, fechas, nombres, números de serie, descripciones de joyas, horarios. La libreta estaba en la mitad. La libreta era el motivo por el que Jessica Carolina Mendoza Buitrago se levantaba a las 4:20 y se vestía con el uniforme de una mujer que la trataban como a un mueble. Se bajó en la estación calle 85, caminó por la carrera 13 hacia el oriente, después dobló a la izquierda en la calle 82, entró en la zona T por el costado del centro andino. A esa hora, la zona rosa era otra ciudad. Barrenderos de la alcaldía empujando carros amarillos, 2 meseros del restaurante peruano de la esquina fumando contra una pared, un perro callejero olfateando bolsas. Las vitrinas de las joyerías estaban todavía oscuras, las rejas metálicas a medio levantar. A las 6:52 en punto, Jessica llegó a la puerta de servicio de Lombardi Joyas, en el callejón posterior de la calle 83. Edinson Quintero, el celador de turno de la noche, le abrió con un bostezo. «Buenos días, Jessie». «Buenos días, don Eddie. ¿Tranquila la noche?» «Como siempre. La señora Constanza llegó tarde ayer. Dejó la oficina hecha un reguero. Le va a tocar duro». Jessica asintió, entró, cerró la puerta detrás de sí. El olor del local a esa hora siempre la golpeaba. Una mezcla de cera de pisos, perfume femenino caro adherido a los muebles y un fondo metálico, casi mineral,
que venía del taller del fondo donde se hacían los engastes pequeños. Olía a dinero. Olía a un tipo de dinero que ella nunca había tocado de cerca, pero que su padre, en Quibdó, sí había tocado, porque Gilberto Mendoza Asprilla había sido orfebre, y de sus manos habían salido más anillos de plata y oro de los que cualquiera de los Lombardi había soñado en hacer. Se cambió en el cuartito de aseo, colgó la chaqueta, se puso el delantal gris, se amarró el pelo con una tira de tela negra, sacó del armario los implementos, trapero, balde, esponja, líquido para vitrina, paño de microfibra para las cajas de exhibición. Antes de salir al salón principal, hizo lo que hacía cada mañana desde el primer día. Sacó la libreta azul del bolsillo interior del bolso, la abrió en la última página escrita, leyó las 3 últimas líneas, la cerró, la guardó otra vez. Era un gesto pequeño, de 30 segundos. Era el gesto que la mantenía en pie. En la libreta, esa mañana, la última anotación decía, con letra clara y apretada: martes 11, CL recibió caja desde Panamá. No la abrió delante de nadie. La metió en la caja fuerte del despacho, no en la del salón. Hablar con la doctora cuando sea el momento. Jessica respiró hondo, se persignó como le había enseñado su mamá y empujó la puerta del salón principal. Le quedaban exactamente 10 horas de trabajo por delante y, aunque ella todavía no lo sabía, le quedaban exactamente 22 días para que su vida, la de Luciana, la de Constanza Eugenia Lombardi Restrepo y la de la familia entera Lombardi, se partieran en 2 mitades irreconciliables. El salón principal de Lombardi Joyas medía 120 metros cuadrados y estaba diseñado para que el cliente, al entrar, sintiera que pisaba el interior de un cofre. Pisos de mármol travertino color crema, paredes forradas en tela gris perla, techo bajo con luminarias dirigidas, una sola lámpara de cristal de Murano en el centro. Las vitrinas eran rectangulares, de vidrio templado iluminado por dentro, sostenidas por bases de madera lacada en negro. Olía a perfume diptyque, porque Constanza ponía un difusor automático en cada esquina, y por encima del perfume olía a frío, a ese frío particular que tiene el aire acondicionado puesto a 21 grados en una ciudad de 14. En la vitrina central, sobre un cojín de terciopelo azul noche, descansaba la pieza estrella del local, el anillo La Selva Esmeraldina. Una esmeralda colombiana de muso de 5,2 quilates, engastada en oro blanco de 18 quilates, rodeada por una corona de 42 diamantes pequeños en forma de hojas. Precio en la etiqueta interior, 180 millones de pesos colombianos. Constanza decía, cuando la enseñaba a clientes árabes o brasileños, que el anillo estaba inspirado en la selva del Pacífico. Jessica, las primeras veces que oyó la frase, no movió un músculo de la cara. La 4ª vez anotó la fecha en la libreta azul. La 7ª vez anotó el nombre del cliente. Esa mañana, mientras Jessica limpiaba la base de la vitrina central con un paño de microfibra y movimientos circulares, entró Brigitte Castañeda Orozco, la vendedora principal. 31 años, paisa de Envigado, rubia teñida, uñas postizas color nude, tacones de 8 centímetros. Brigitte trataba a Jessica con una amabilidad protocolaria que no era cariño, pero tampoco desprecio. La trataba como se trata a un electrodoméstico que funciona bien. «Buenos días, Jessie. ¿Le quedó bonita la vitrina ayer?» «Sí, señorita Brigitte. Le saqué brillo a las bases». «Qué bien. Hoy viene la señora Constanza temprano. Viene con el doctor Olarte de la aseguradora. Revisión anual. Por favor, deje impecable la oficina del fondo». «Sí, señorita». Jessica registró el dato en la cabeza, sin mover la cara. Revisión anual de la aseguradora. Doctor Olarte. Lo anotaría después. A las 9:10 entró Constanza Eugenia Lombardi Restrepo. 52 años. Cabello rubio ceniza cortado en bob a la altura de la mandíbula. Anteojos de pasta negra Tom Ford. Traje sastre azul marino. Broche de oro con forma de orquídea en la solapa. Caminaba como si el piso le debiera dinero. No saludó a Jessica al pasar. Nunca lo hacía. Saludó a Brigitte con 2 besos al aire y al celador Edinson con un movimiento de cabeza. Detrás de ella venía un hombre de unos 45, calvo, traje gris, maletín de cuero. Andrés Felipe Olarte Gaviria, perito ajustador de Seguros Bolívar.
Jessica lo miró 2 segundos y volvió al paño. El nombre Olarte fue la segunda anotación mental de la mañana. Pasaron al despacho del fondo. La puerta era de madera maciza, con cerradura electrónica de código. Jessica conocía el código porque Constanza, en los primeros 3 meses, lo había marcado delante de ella sin disimulo, convencida de que la mujer del trapero no entendía números de 4 cifras o no se molestaría en memorizarlos. El código era 1972, el año de nacimiento de Constanza. Jessica lo memorizó la segunda vez que lo vio marcar, hace 7 meses y medio, y no lo había usado jamás. Saberlo era suficiente, usarlo todavía no. A las 10:20 llegó Maximiliano Lombardi Restrepo, el hijo. 24 años, alto, flaco, mandíbula débil, camisa de marca por fuera del pantalón, zapatillas blancas Balenciaga. Olía a aguardiente antioqueño rancio de la noche anterior. Entró sin saludar a nadie, pasó directo al despacho de la mamá, abrió la puerta sin tocar. Jessica, que limpiaba la vitrina más cercana, alcanzó a oír el principio. «Mami, necesito plata. Es urgente. Le debo un man de Chicó y...» La puerta se cerró. A los 7 minutos exactos, Maximiliano salió del despacho con la cara roja, los ojos brillantes y un sobre blanco en la mano que se metió al bolsillo trasero del pantalón. Pasó al lado de Jessica sin mirarla. Jessica anotó, mentalmente, sobre blanco, bolsillo trasero, 10 y 27, hijo. A las 11, Constanza salió del despacho con Olarte. Le mostró el salón, le abrió la caja fuerte exhibidora del centro, le explicó las medidas de seguridad, cámaras internas, alarma perimetral, sensor de movimiento nocturno. Olarte tomaba apuntes en una tableta. En un momento, Constanza señaló a Jessica desde el otro extremo del salón y dijo, sin bajar la voz, «Y ella es la del aseo. Lleva 8 meses. Viene recomendada por una agencia, sin antecedentes. Aunque uno con esta gente nunca sabe, doctor. Hay que tener cuidado, ya sabe cómo está el país». Olarte miró a Jessica unos segundos. Jessica siguió limpiando, con la misma cadencia, ni más rápido ni más lento. Por dentro, sintió que se le calentaban las orejas, pero por fuera no movió ni un dedo. Su mamá también le había enseñado eso, que las palabras de cierta gente no merecen ni siquiera el respeto de una reacción. Su mamá había aprendido esa lección en Quibdó en mayo de 2002, cuando los paramilitares entraron al pueblo y le dijeron a su esposo Gilberto que se quedara callado. Su esposo no se quedó callado. Por eso ella, después, le enseñó a Jessica que el silencio bien usado no es cobardía, es un arma. A las 5:30 de la tarde, Constanza llamó a Brigitte al despacho. Hablaron 15 minutos. Cuando Brigitte salió, tenía cara de no entender. Caminó hasta donde Jessica recogía el balde y le dijo, «Jessie, hoy se queda hasta las 7. La señora me pidió que usted limpie la vitrina central por dentro. Hay que sacar todas las piezas, ponerlas en bandeja, limpiar el vidrio, devolverlas. Yo le ayudo con el inventario». «Sí, señorita». A las 6:40, Brigitte sacó del cojín azul el anillo La Selva Esmeraldina. Lo puso sobre la bandeja forrada de fieltro, junto a otras 14 piezas. Jessica limpió el interior del vidrio con alcohol isopropílico y paño de microfibra. Brigitte devolvió las piezas una por una, marcándolas en una planilla. La última en entrar fue el anillo central. Brigitte cerró la vitrina con llave, activó la cerradura electrónica y se fue al despacho a dejar la planilla firmada. Jessica se quedó sola en el salón 35 segundos. No se acercó a la vitrina, no tocó nada. Salió con el balde por la puerta de servicio a las 6:59. Esa noche, en la pieza de Bosa, después de acostar a Luciana, Jessica abrió la libreta azul y escribió: Miércoles 12, revisión anual aseguradora, perito Olarte, Seguros Bolívar. CL me señaló como sospechosa delante de él, sin motivo. Pidió limpieza interna de vitrina central conmigo presente. Brigitte hizo el inventario, no yo. Anillo Selva Esmeraldina devuelto a las 18:42. Algo se está preparando. Mañana, doble cuidado. Cerró la libreta, la guardó debajo del colchón, en el lugar de siempre. Apagó la luz.
Lo último que pensó antes de dormirse fue en el sobre blanco que Maximiliano se había metido al bolsillo a las 10:27 de la mañana. Algo en ese sobre no le cuadraba. Algo en toda la mañana no le cuadraba. Y cuando algo no le cuadraba a Jessica Carolina Mendoza Buitrago, casi siempre, 2 o 3 días después, alguien terminaba llorando. Esta vez la que iba a llorar primero, sin embargo, iba a ser ella. El jueves 13 amaneció con una llovizna fría sobre Bogotá, de esas que no mojan pero alcanzan a opacar los vidrios y a hacer brillar el asfalto de la carrera séptima como si fuera un río oscuro. Jessica llegó al local a las 6:52, como siempre. Edinson le abrió, como siempre. Se cambió en el cuartito, se puso el delantal, sacó la libreta, leyó la última anotación, la guardó. Salió al salón, limpió las vitrinas. A las 8:45 llegó Brigitte. A las 9:10 llegó Constanza. Hasta ahí, todo idéntico al día anterior. Hasta ahí. A las 11:22, Constanza salió de su despacho caminando rápido, con los tacones golpeando el mármol de una manera que Jessica nunca le había oído. Llegó hasta la vitrina central, se inclinó, miró, se enderezó, miró otra vez. Se llevó la mano a la boca, sin tocarla, en un gesto teatral perfectamente medido, y entonces gritó: «¡No está! ¡El anillo no está!». Brigitte corrió desde la caja registradora. Edinson se asomó desde la puerta principal. 2 clientes que estaban viendo aretes en la vitrina lateral, una señora de unos 60 con bolsa de Louis Vuitton y su nuera de unos 30, se quedaron paralizadas. Jessica, que en ese momento limpiaba una vitrina del fondo, levantó la cabeza despacio. Vio a Constanza señalando el cojín de terciopelo azul donde el día anterior, a las 6:42, Brigitte había devuelto la selva esmeraldina. El cojín estaba vacío. «Brigitte, ¿quién cerró ayer la vitrina?» «Yo, señora». «Yo cerré con llave y dejé activada la cerradura electrónica y...» «¿Y quién estuvo cerca de la vitrina después de eso?» Brigitte miró alrededor. Sus ojos se posaron sin querer en Jessica. Y Constanza, que esperaba exactamente ese movimiento de los ojos de Brigitte, no necesitó nada más. «¡Tú!», gritó girándose hacia Jessica con el dedo índice levantado y la voz quebrada, una voz de mujer al borde del colapso que era, en realidad, una voz perfectamente ensayada. «¡Tú estuviste sola ahí ayer! ¡Tú fuiste la última que tocó esa vitrina!». Jessica dejó el paño sobre el vidrio con calma. No se movió de donde estaba. Sintió, por dentro, una calma extraña, como si su cuerpo entendiera, antes que su cabeza, que el momento por el cual había trabajado 8 meses acababa de empezar de la peor manera posible. No respondió. «¡Contéstame! ¿Dónde está mi anillo?» «Señora, yo no toqué la vitrina por dentro». La señorita Brigitte sacó y devolvió las piezas. «Yo solo limpié el vidrio por fuera y por dentro con el alcohol. Eso fue ayer a las 6:40. La vitrina la cerró ella». «¡Mentirosa! ¡Mentirosa de mierda!». Constanza cruzó el salón en 5 pasos. Antes de que Jessica pudiera moverse, le arrancó la correa del bolso del hombro y vació el contenido sobre el mármol travertino. Cayeron las llaves de la pieza, el celular Motorola viejo, una billetera de tela, 2 lapiceros, un paquete de toallas higiénicas, un sobre con el recibo del arriendo, una fotografía de Luciana con uniforme del colegio y la libreta azul. La libreta cayó de tapa abierta y 2 páginas se vieron por un segundo antes de que se cerrara con el golpe. «¿Y esto qué es?». Constanza levantó la libreta del piso. «¿Anotas a quién le robas, hija de puta?». «Eso es mío, devuélvamelo». «¡Cállate!». Y entonces Constanza Eugenia Lombardi Restrepo, mujer de 52 años, dueña de 3 locales en Bogotá y 1 en Cartagena, miembro del Club El Nogal, levantó la mano derecha, abierta, y le dio a Jessica Carolina Mendoza Buitrago una cachetada con todo el peso del brazo, con anillo de zafiro y todo. El sonido rebotó en las paredes forradas en gris perla. La nuera de la señora con bolso Louis Vuitton, en una reacción que nadie había planeado, pero que iba a cambiar la historia de las 2 familias, sacó su iPhone y empezó a grabar. «¡Esta empleada me robó!», gritó Constanza, mirando a la cámara sin saber que la cámara estaba ahí, solo mirando al salón entero como si fuera un escenario. «¡Llamen a la policía!».
Esta negra me robó el anillo más valioso de la colección. La palabra negra quedó suspendida en el aire frío del local como una piedra que alguien hubiera tirado al techo y nadie hubiera escuchado caer. Jessica sintió el ardor de la cachetada en la mejilla izquierda. Sintió el sabor de la sangre dentro del labio donde el anillo de zafiro le había abierto la encía. Y sintió, por encima de todo eso, una claridad enorme. No bajó la mirada. La fijó en Constanza, 2 segundos largos, y dijo, con la voz baja y firme: «Señora, usted se acaba de equivocar. Usted no sabe con quién se acaba de equivocar». «¿Me estás amenazando, india muerta de hambre?» «No, señora, le estoy avisando». Edinson, el celador, ya había marcado al 123. La patrulla llegó a los 11 minutos. Eran 2 policías de la estación de Chapinero, un patrullero joven de apellido Sanabria y una subintendente de apellido Quiroga. Constanza les contó la versión completa, llorando con lágrimas verdaderas que le sacó al cuerpo de algún lugar entrenado. La empleada había estado sola con la vitrina. La empleada tenía una libreta sospechosa con anotaciones extrañas. La empleada se había puesto agresiva. Brigitte, pálida, asintió a todo sin agregar palabra. Edinson dijo que él no había visto nada. La subintendente Quiroga le pidió a Jessica que la acompañara. Jessica preguntó si podía recoger sus cosas del piso. La subintendente le dijo que sí. Jessica se agachó, recogió todo, incluida la libreta azul, la guardó en el bolso. Nadie le pidió la libreta como prueba. Nadie en ese momento entendía qué era esa libreta. Esa fue la primera equivocación grande de Constanza. La sacaron esposada por la puerta principal, no por la de servicio. Constanza insistió en eso, que la saquen por adelante, que la vea todo el mundo. Afuera, en la calle 83 con carrera 13, la llovizna seguía cayendo. 3 turistas brasileños que pasaban con paraguas se detuvieron a mirar. La nuera de la señora del bolso Louis Vuitton, que se llamaba Mariana Echavarría Sanín y trabajaba como periodista freelance para una revista digital de moda, ya había subido el video a su Instagram con la leyenda: «Acabo de ver el racismo más asqueroso de mi vida en Lombardi Joyas, zona T. #boicot Lombardi». A las 3 de la tarde el video tenía 14.000 reproducciones. A las 8 de la noche tenía 400.000. A medianoche superaba el 1.200.000 y la palabra Lombardi era tendencia número 1 en Twitter Colombia. Pero Jessica, a medianoche, no sabía nada de eso. Jessica, a medianoche, estaba en el segundo piso de la URI de Puente Aranda, sentada en una banca de metal frío, con la mejilla izquierda hinchada, el labio partido, las manos esposadas a la banca y la libreta azul todavía, milagrosamente, dentro del bolso que le habían dejado a un costado. Pensaba en Luciana, pensaba en doña Rubiela. Pensaba en su papá, Gilberto Mendoza Asprilla, muerto en mayo de 2002 en una zanja a 3 kilómetros de Quibdó, y por dentro, lejos de cualquier cámara, sonreía apenas. Porque, por primera vez en 15 años, Constanza Eugenia Lombardi Restrepo acababa de cometer el error que ella había estado esperando. La unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en Puente Aranda olía a desinfectante de pino mal disuelto, a sudor viejo y a café instantáneo recalentado. Las luces fluorescentes del techo zumbaban en una nota constante, un mi bemol que se metía por detrás de las orejas y no dejaba pensar. Jessica estaba en la sala de retenidos del segundo piso, separada por un vidrio sucio de 3 hombres que habían caído por hurto en Transmilenio y que se decían cosas entre ellos en voz baja, sin mirarla. Le habían quitado las esposas hacía 2 horas y le habían permitido sentarse en una banca contra la pared. El reloj en la pared, redondo, de batería gastada, marcaba las 12:43 de la madrugada. Le habían tomado huellas, foto frontal, foto de perfil, datos personales. Le habían leído los derechos. Le habían preguntado si tenía abogado. Había dicho que no. Le habían dicho que entonces le asignarían uno de oficio en la mañana, cuando hubiera audiencia preliminar. Le habían preguntado si quería llamar a alguien. Había dicho que sí, a doña Rubiela. La llamada había durado 1 minuto y 18 segundos. Doña Rubiela había llorado al otro lado. Jessica no había llorado. Le había pedido 3 cosas:
que cuidara a Luciana, que no le dijera nada a la niña hasta que ella pudiera explicárselo en persona, y que sacara de debajo del colchón de su cama un sobre de manila grueso y lo guardara debajo del de doña Rubiela. Doña Rubiela había dicho que sí a las 3 cosas, sin preguntar qué había en el sobre. Ahora, en la banca, Jessica respiraba despacio. Había aprendido a respirar despacio en Quibdó, en mayo de 2002, cuando tenía 14 años y los hombres con fusiles habían entrado al taller de su papá. Su mamá la había tapado debajo de la cama con 3 frazadas y le había susurrado en el oído: «Respire largo, mija, respire largo, que el que respira largo no se desmaya, y el que no se desmaya, vive». Su mamá tenía razón. Respiró largo aquella tarde, y vivió. Respiró largo en el entierro, y vivió. Respiró largo cuando le tocó salir de Quibdó con su mamá y 2 primas en un bus a Pereira, y vivió. Respiró largo cuando, a los 19, descubrió que estaba embarazada de un muchacho que no iba a responder, y vivió. Respiró largo cuando enterró a su mamá en el cementerio del sur de Bogotá hace 4 años, y vivió. Iba a respirar largo esa noche en la URI, también, y vivir. Cerró los ojos, hizo lo que llevaba años entrenando, revisó el inventario completo de lo que estaba pasando, pieza por pieza, sin dejar que el miedo lo desordenara. 1. El video de la cachetada estaba circulando, eso era casi seguro. La muchacha rubia del bolso Louis Vuitton había sacado el celular muy rápido, con demasiada práctica, no era turista. 2. Constanza la había llamado negra delante de testigos, y eso, en la Colombia urbana del 2024, ya no se perdonaba como antes, al menos no en las redes. 3. La libreta azul seguía en el bolso. Nadie la había abierto. Eso era lo más importante. 4. El sobre de manila debajo del colchón ya estaba en manos de doña Rubiela. 5. Luciana estaba durmiendo, no se había enterado de nada. 6. Ella, Jessica, no había firmado ningún papel, no había aceptado ningún cargo, no había hablado de más. El problema no era que la hubieran detenido, el problema era el tiempo. Si pasaba más de 3 días allá adentro, Luciana iba a empezar a preguntar. Si pasaba más de una semana, doña Rubiela iba a empezar a aflojar. Si pasaba más de un mes, Constanza iba a tener tiempo de mover el anillo, mover los papeles, mover a Maximiliano. Jessica necesitaba salir rápido, y para salir rápido necesitaba que el video hiciera el primer trabajo por ella. A las 2:17 de la madrugada se quedó dormida sentada, con la cabeza contra la pared. Soñó con el taller de su papá en Quibdó. Soñó con las manos de Gilberto Mendoza Asprilla sobre la mesa de trabajo, esas manos negras y fuertes, con las uñas siempre cortas y limpias a pesar de la plata y del oro. Esas manos que sabían levantar una hoja de palma viva en un anillo. Esas manos que habían dibujado en cuadernos cuadriculados durante 15 años una colección entera de joyas inspiradas en la selva del Pacífico chocuano, con nombres en lengua embera que él, hijo de una mujer afro y un hombre embera, había aprendido de niño. Soñó con su mamá cosiendo a máquina en la sala, mientras su papá dibujaba. Soñó que su papá levantaba la cabeza del cuaderno y le decía, con la voz tranquila, que ella ya no se acordaba bien si era el recuerdo o era el sueño: «Jessie, mija, lo que es de uno, tarde o temprano vuelve. Tarde, pero vuelve». A las 5:30 la despertó la voz de un guardia que abría la reja. Le dijo que se levantara, que le iban a llevar el desayuno. Le pasaron por la rendija de la puerta un vaso de plástico con agua de panela tibia y un pan de bono frío. Comió la mitad. Guardó la otra mitad en el bolsillo del delantal, no por hambre futura, sino por costumbre de mujer pobre. A las 7:40 de la mañana, el guardia volvió. Le dijo que tenía visita, que había llegado una abogada que decía estar a cargo de su caso. Jessica preguntó el nombre. El guardia miró un papel. Esperanza Mosquera Palacios. Jessica se enderezó en la banca. El apellido Mosquera era apellido de Chocó. El apellido Palacios también era apellido de Chocó. Las 2 cosas juntas en una abogada en Bogotá no eran casualidad estadística, eran señal. Jessica respiró largo una vez más, se acomodó el delantal arrugado, se pasó la mano por el pelo.
Por primera vez en 12 horas se permitió un pensamiento que no era de defensa ni de cálculo, sino de algo más raro, de esperanza pequeña, del tamaño exacto del nombre de la abogada que acababa de llegar. Cuando la sacaron a la sala de visitas y vio, sentada al otro lado de la mesa de metal, a una mujer de unos 40 años, piel oscura, pelo natural en afro alto, traje sastre verde oliva, anteojos de pasta café y una carpeta gruesa sobre las rodillas, Jessica supo, antes de que ninguna de las dos hablara, que ese día, jueves 14, era el segundo día de su vida nueva. «Buenos días, Jessica. Soy la doctora Esperanza Mosquera Palacios. Vine porque vi el video anoche y porque mi mamá era de Quibdó. ¿Me deja ayudarla?» Jessica la miró a los ojos 5 segundos enteros antes de contestar. Después dijo, despacio: «Doctora, gracias. Sí, la dejo. Pero antes de que empecemos, necesito decirle una cosa. Dígame. Yo no soy lo que parezco. Yo no estoy aquí por casualidad. Y lo que la señora Lombardi cree que me hizo ayer no es ni la mitad de lo que yo llevo 8 meses preparando contra ella. Si usted va a defenderme, tiene que saber eso desde el principio». Esperanza Mosquera Palacios, abogada penalista de la Universidad de Externado, especializada en derechos humanos, hija de una partera de Quibdó y un maestro de escuela de Ismina, dejó la carpeta sobre la mesa muy despacio, se acomodó los anteojos y respondió sin sonreír todavía, pero con algo nuevo en la mirada. «Cuénteme todo desde el principio, Jessica. Tenemos tiempo, y creo que vamos a necesitarlo». La sala de visitas de la URI tenía 2 sillas de plástico azul, una mesa de metal atornillada al piso, un foco en el techo y una cámara de seguridad apagada en la esquina superior derecha. Esperanza Mosquera Palacios había pedido expresamente que la cámara estuviera apagada y que nadie escuchara la conversación. Era una entrevista de defensa, protegida por secreto profesional. El guardia había verificado el desconectado, había salido, había cerrado la puerta. Jessica y Esperanza quedaron solas. «Antes de que me cuente nada», dijo Esperanza sacando un cuaderno amarillo y un esfero negro, «le explico cómo trabajo. Yo no soy de oficio. Yo trabajo en una fundación que se llama Mujeres del Atrato. Defendemos casos de violencia de género y de violencia racial. Vi su video anoche a las 11. Vi que la señora Lombardi le dijo negra delante de cámara. Vi que le pegó. Vi cómo la sacaron esposada. A las 12 de la noche ya había decidido venir. No me paga nadie. No le voy a cobrar a usted ni un peso. ¿Está claro?» «Está claro, doctora». «Bueno, ahora cuénteme. Empiece por donde quiera». Jessica respiró largo. Miró las manos de Esperanza, las manos de una mujer afrocolombiana profesional, con las uñas cortas y limpias, sin pintura, con un anillo pequeño de plata en el dedo del corazón. Eran manos que se parecían, raramente, a las manos de su papá. Decidió, en ese segundo, que iba a contar la mitad de la verdad. La otra mitad todavía no. No porque no confiara, sino porque Esperanza necesitaba ganar primero el caso del robo antes de poder pelear el otro caso, el grande. Soltar todo de golpe iba a confundirla. «Doctora, yo no robé el anillo, eso primero. Yo no he robado nada en toda mi vida, ni una manzana de un supermercado. Eso se lo juro por mi hija Luciana, que es lo único que tengo en este mundo. Le creo. Yo entré a trabajar a Lombardi Joyas hace 8 meses. Entré por una agencia de empleo que se llama Servilimpieza del Norte, pero yo busqué específicamente ese local. Yo no estaba buscando cualquier trabajo de aseo. Yo quería entrar ahí». Esperanza levantó la cabeza del cuaderno. No dijo nada. Esperó. «¿Por qué?», preguntó al final, con cuidado. «Porque la señora Constanza Lombardi le hizo algo a mi familia hace muchos años y yo necesitaba estar adentro para confirmar una cosa. Y la confirmé hace 3 meses. Y desde entonces estoy esperando el momento justo para hablar con un abogado, pero no encontraba a uno en quien confiar. Y ayer la señora me cogió de bruces, me acusó de una cosa que no hice y dañó mi plan. O eso pensé yo anoche. Esta mañana, viéndola a usted entrar por esa puerta, ya no estoy tan segura de que lo haya dañado. A lo mejor lo aceleró». Esperanza dejó el esfero sobre el cuaderno, cruzó las manos, la miró con una intensidad nueva, más profesional, más atenta. «Jessica,
Yo necesito que vayamos por partes. Lo primero es sacarla de acá. Lo segundo es limpiar su nombre del cargo de hurto. Lo tercero, si usted me lo permite, es ver qué es esa otra cosa más grande que usted me está diciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos por lo de ayer. Cuéntemelo minuto a minuto. Y Jessica le contó. Le contó la llegada del perito Lart el miércoles. Le contó la limpieza interna de la vitrina con Brigitte. Le contó que ella nunca tocó las piezas, que las tocó solo Brigitte. Le contó el inventario firmado por Brigitte. Le contó la salida a las 6:59. Le contó la entrada del jueves a las 6:52. Le contó el grito de Constanza a las 11:22. Le contó la cachetada. Le contó la palabra negra. Le contó al sobre blanco que Maximiliano se había metido al bolsillo trasero el miércoles a las 10:27. Esperanza anotaba todo, sin interrumpir, con una letra apretada y rápida. Cuando Jessica terminó, Esperanza preguntó: ¿Hay cámaras internas en el local? Sí, doctora, 4. Una en la puerta principal, una sobre la caja registradora, una sobre el pasillo del despacho y una directamente sobre la vitrina central. ¿Funcionaban? La del salón sí. La de la vitrina central yo no estoy segura. La señora Constanza la mandó a revisar el martes. Dijo que hacía ruido. Vinieron unos técnicos, trabajaron 1 hora, se fueron. ¿Recuerda el nombre de la empresa? Seguridad Andina del Centro. La camisa de los técnicos decía eso. Eran 2, jóvenes, uno con tatuaje en el cuello en forma de cruz. Esperanza anotó, subrayó, puso una estrella al lado. Jessica, le voy a decir una cosa. Si esa cámara estaba sabotada de antemano, ya tenemos casi la mitad del caso. Porque eso quiere decir que el robo se planeó antes del miércoles. Y si se planeó antes, no fue usted. Usted entró ayer a las 7. La cámara llevaba sabotada desde el martes. Eso lo verificó hoy mismo con un perito de confianza. Hay otra cosa, doctora. Dígame. En el local hay cámaras, pero en el callejón de atrás, donde está la puerta de servicio, no hay cámaras de Lombardi. Pero al lado, en el mismo callejón, hay otra joyería que se llama Casa Bertoni. Ellos sí tienen cámara afuera, apuntando al callejón. Yo la vi el primer día que entré, porque me llamó la atención. Esa cámara graba la puerta de servicio de Lombardi. Esperanza levantó la cabeza despacio. ¿Está segura? Segura, doctora. La cámara está en la esquina superior de la puerta de Bertoni, modelo blanco con domo negro, marca Hikvision. Apunta hacia abajo en diagonal. Cubre el callejón completo, los 2 lados. Esperanza cerró el cuaderno. Por primera vez en toda la entrevista sonrió un poco. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de reconocimiento, de mujer que entiende que tiene enfrente a otra mujer que sabe lo que está haciendo. Jessica, perdóneme la pregunta, pero tengo que hacérsela. ¿Usted estudió algo, además del bachillerato? Hice 2 semestres de técnico en investigación criminal en una academia de Bogotá, hace 6 años. No terminé porque me quedé sin plata, pero leo mucho, y miro. Mirar es gratis, doctora. Esperanza se rió esta vez, una risa corta, sorprendida. Bueno, plan. Ahora salgo de acá. Voy directo a la fiscalía. Pido la audiencia preliminar para mañana viernes en la mañana. Voy a pedir libertad inmediata por falta de elementos materiales probatorios. Mientras tanto, mando a un investigador de mi fundación a Casa Bertoni a pedir copia de la grabación del miércoles y el jueves del callejón, hoy mismo, antes de que la señora Constanza tenga tiempo de presionarlos. ¿Algo más que deba saber? Sí, doctora, una cosa más por hoy. Diga, en mi pieza, debajo del colchón, había un sobre de manila grueso. Anoche le pedí a doña Rubiela, mi casera, que lo guardara debajo del colchón de ella. Cuando salgamos de acá, antes de cualquier otra cosa, necesito que vayamos las 2 a recogerlo. Lo que hay en ese sobre, doctora, no es para el caso del anillo, es para el otro caso, el grande. Pero usted necesita verlo para empezar a entender con quién nos vamos a meter de verdad. Esperanza la miró largo rato. Después asintió, una sola vez. Jessica, yo no sé exactamente qué encontré esta mañana acá adentro, pero algo me dice que esta cachetada que le dio la señora Lombardi ayer va a ser la cachetada más cara de la historia reciente de la joyería colombiana. Aguante un día más. Yo vuelvo en la tarde. Se levantó,
Recogió la carpeta, golpeó la puerta. El guardia abrió. Antes de salir, Esperanza se giró un segundo. «Jessica». «Sí, doctora». «Su papá. Era de Quibdó, ¿cierto?» «Sí, doctora». «¿Cómo se llamaba?» «Gilberto Mendoza Asprilla, orfebre. Lo mataron en mayo del 2002. Esperanza se quedó quieta 2 segundos. Después dijo muy bajito: «Mi tío conocía a su papá. Le compraba plata. Hablamos esta tarde». Y salió. La puerta se cerró. Jessica se quedó sentada en la silla de plástico azul, con la mejilla todavía hinchada, el labio todavía partido, las manos quietas sobre las rodillas. Y por primera vez en 12 años, desde que enterraron a Gilberto Mendoza Asprilla en un cementerio improvisado a las afueras de Quibdó, se permitió llorar. Lloró 3 minutos exactos, sin ruido, sin mover los hombros, las lágrimas cayendo solas por la cara hasta el delantal. Después se secó con la manga, respiró largo y volvió a quedarse quieta. El llanto también había aprendido a administrarlo. El viernes 15 a las 9 de la mañana se realizó la audiencia preliminar en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemao. El Juzgado 43 Penal Municipal con función de control de garantías, a cargo de la jueza Marta Lucía Cifuentes Roa, estaba medio vacío. Esperanza Mosquera Palacios llegó a las 8:40 con una carpeta gruesa y el pelo en moño alto. Jessica llegó esposada desde la URI con el mismo delantal gris del jueves. Se miraron un segundo. Esperanza asintió una vez. Jessica entendió. Tenemos algo. Del otro lado estaba el abogado de Constanza Lombardi, el doctor Hernán Darío Salazar Vélez, penalista de corbata morada y reloj Cartier. Constanza no había venido. Su abogado pidió detención preventiva en establecimiento carcelario, argumentando peligro de fuga y gravedad del hurto. El fiscal de turno, un hombre joven de apellido Pedraza, apoyó la solicitud con desgano, leyendo de un papel que parecía escrito por otro. Esperanza pidió la palabra. La jueza se la concedió. «Su señoría, la defensa solicita libertad inmediata por ausencia total de elementos probatorios que vinculen a mi defendida con el hecho investigado. Presento 3 elementos». Abrió la carpeta. Primero, el inventario de cierre de vitrina del miércoles 12, firmado por la señorita Brigitte Castañeda, en el cual consta que fue ella, no mi defendida, quien manipuló las piezas. Mi defendida limpió vidrios, no tocó joyas. El abogado Salazar frunció el ceño, pero no interrumpió. Segundo, informe del ingeniero Rodrigo Camacho Suárez, perito en seguridad electrónica, quien determinó que la cámara número 3, la que apunta a la vitrina central, fue desactivada manualmente el martes 11 a las 3 de la tarde, un día antes del supuesto hurto, mediante corte del cable BNC con alicate. Mi defendida no tiene acceso al cuarto técnico. La llave la tienen únicamente la señora Lombardi y el celador Edinson Quintero. El fiscal Pedraza dejó de mirar su celular. Tercero, su señoría. Esperanza sacó un sobre de manila sellado y extrajo una memoria USB negra. Esta USB contiene la grabación de la cámara exterior de Casa Bertoni, joyería ubicada a 6 metros de la puerta de servicio de Lombardi Joyas, entregada voluntariamente por el señor Paolo Bertoni con acta de cadena de custodia firmada ante notario. En esa grabación, correspondiente al miércoles 12, entre las 5 y las 6 de la tarde, se observa a un hombre joven saliendo por la puerta de servicio de Lombardi a las 5:42. Lleva en la mano derecha un objeto envuelto en tela oscura, de tamaño consistente con un estuche de joyería. Mira a ambos lados antes de caminar hacia la carrera 13. Ese hombre, su señoría, ha sido identificado como Maximiliano Lombardi Restrepo, hijo de la denunciante. El silencio duró 4 segundos. El fiscal Pedraza se enderezó. El abogado Salazar abrió la boca para objetar, pero la jueza levantó la mano. «Doctora Mosquera, ¿está usted afirmando que el presunto autor del hurto es el hijo de la propietaria?» «Estoy afirmando que la evidencia muestra a Maximiliano Lombardi saliendo del local con un objeto envuelto a una hora en que el local ya estaba cerrado al público, el mismo día en que la cámara interna fue saboteada, y un día antes de que mi defendida fuera acusada, agredida y detenida sin prueba alguna». La jueza miró al fiscal. El fiscal miró al abogado Salazar. El abogado Salazar sacó su celular debajo de la mesa y escribió un mensaje.
La jueza deliberó 11 minutos, volvió a la sala y leyó la decisión. Libertad inmediata para Jessica Carolina Mendoza Buitrago. Se ordenaba a la Fiscalía ampliar la investigación incorporando la grabación de Casa Bertoni y citando declarar a Maximiliano Lombardi, a Brigitte Castañeda, al celador Edinson Quintero y a los técnicos de seguridad andina del centro. Le quitaron las esposas a Jessica a las 10:14. Esperanza la esperó en el pasillo. Jessica tenía los ojos secos, la cara seria, las manos quietas. «Vamos por Luciana», dijo Jessica. Primero por Luciana, después por el sobre de Manila. Y después, Jessica, usted y yo nos vamos a sentar en algún lugar tranquilo y usted me va a contar la historia completa, porque lo que acaba de pasar allá adentro es apenas el principio. Salieron del juzgado por la puerta lateral. Afuera hacía sol por primera vez en 3 días. El celular de Esperanza vibró 14 veces seguidas. No lo miró. Jessica tampoco miró el suyo. Caminaban juntas, 2 mujeres chocuanas en Bogotá, una con toga y otra con delantal, sabiendo que lo que venía después iba a ser más difícil, pero sabiendo también, con esa certeza que tienen las mujeres que han sobrevivido cosas peores, que ya no iban a caminar solas. Mientras tanto, en el penthouse de Constanza Lombardi en el edificio Torres del Parque sonó el teléfono fijo. Era el abogado Salazar. La conversación duró 1 minuto. Cuando colgó, Constanza tomó el florero de cristal de Bohemia que estaba sobre la consola del recibidor y lo estrelló contra la pared. Después marcó otro número. «Maximiliano, vení ya. Ya, no me importa dónde estés. Vení ya para la casa». Colgó. Se sirvió un whisky doble sin hielo a las 10:32 de la mañana. Y por primera vez en 15 años de manejar Lombardi Joyas como si fuera dueña del mundo, sintió, en la boca del estómago, ese frío exacto que conocen las personas que entienden, demasiado tarde, que acaban de perder el control de la historia. Maximiliano Lombardi Restrepo llegó al penthouse de su madre a las 11:40 de la mañana. Olía a Red Bull, a sudor y a aguardiente del jueves. Tenía la camisa por fuera, el pelo grasiento, los ojos rojos. Cuando entró al salón principal, encontró a Constanza sentada en el sofá blanco, con el whisky en la mano y el celular boca abajo sobre la mesa de centro. «Mami, ¿qué pasó?» «Sentate». «¿Pero qué? Sentate, hijueputa». Maximiliano se sentó. Constanza tomó 2 segundos. Después, sin levantar la voz, dijo: «Hay un video, del miércoles». De vos, saliendo del local por atrás, con la caja en la mano. Lo tiene la abogada de la negra esa. Lo presentó en la audiencia. La soltaron hace 1 hora. Maximiliano se puso pálido despacio, como se ponen pálidos los que no tienen práctica en disimular. «Mami, vos me dijiste que...» «Yo no te dije nada. ¿Me estás oyendo? Yo no te dije nada. Vos cogiste el anillo solo. Vos sos un drogadicto y un ladrón. Vos le robaste a tu propia mamá. Esa es la versión. Esa va a ser la versión. ¿Me entendés?» «Pero mami, ¿me entendés o no me entendés?» Maximiliano se quedó callado. Constanza tomó un trago largo de whisky. «Mañana te van a citar a la fiscalía. Vas con el doctor Salazar. Decís que estabas en una mala racha, que necesitabas plata para una deuda de juego, que aprovechaste que la cámara estaba dañada por casualidad, que sacaste el anillo y se lo pasaste a un tipo del Chicó. No sabes el nombre del tipo. No sabes dónde está el anillo. No me involucras a mí en nada. ¿Entendiste?» «Mami, pero el seguro...» «El seguro lo manejo yo. Vos no abrís la boca del seguro, ni una palabra. ¿Me oíste?» Sí. Esa fue la primera mentira de Constanza esa mañana y la primera grieta del plan. Porque Maximiliano Lombardi Restrepo, 24 años, adicto al tusi desde los 19, deudor de 40 millones a un prestamista del barrio Chicó llamado El Mono Sastoque, no era un hombre construido para resistir un interrogatorio de la fiscalía. Y Constanza, que era muchas cosas pero no estúpida, lo sabía. Por eso, esa misma tarde, hizo la segunda llamada del día. «Doctor Salazar, necesito que Maximiliano salga del país mañana. Panamá, lo que sea. Yo pago lo que sea». «Señora Constanza, eso es obstrucción. Eso es peor». «Doctor, mi hijo no aguanta 1 hora en una sala de interrogatorio. 1 hora». «Señora,
Escúcheme, si su hijo se va del país hoy, mañana usted está imputada por encubrimiento. Yo se lo digo claro. Lo que tenemos que hacer es prepararlo. Yo lo entreno esta noche. Mañana va, declara lo que acordemos y salimos del paso. Constanza aceptó. Fue su segundo error. El sábado 16 a las 9 de la mañana, Maximiliano entró a la sede de la Fiscalía de Palo Quemado acompañado del doctor Salazar. Lo recibió el fiscal Pedraza, ahora flanqueado por una fiscal de mayor rango, la doctora Liliana Bernal Quintero, que había tomado el caso por instrucción directa del director seccional después de la viralización del video. La sala era pequeña, gris, con una mesa metálica y 2 cámaras encendidas. La doctora Bernal no levantó la voz, no necesitó hacerlo. Durante los primeros 40 minutos, Maximiliano siguió el guión. Deuda de juego, oportunidad, sacó el anillo, se lo entregó a un desconocido. La fiscal Bernal escuchó sin interrumpir, tomaba notas. Cuando él terminó, ella levantó la cabeza y dijo, con voz tranquila: Maximiliano, una pregunta. Si usted sacó el anillo el miércoles a las 5:42, ¿cómo es que el inventario de cierre lo firmaron a las 6:42, una hora después, y el anillo aparece registrado como presente en la vitrina? Maximiliano abrió la boca, la cerró, miró al doctor Salazar. El doctor Salazar miró al techo. Yo no sé. Maximiliano, le voy a explicar algo. Eso quiere decir que el anillo que usted sacó el miércoles no era el anillo de verdad, o que el inventario es falso, o que alguien lo metió de vuelta y lo volvió a sacar. Cualquiera de las 3 opciones lo deja a usted en muy mal lugar, pero hay una cuarta opción. Pausa. La cuarta opción es que usted no actuó solo, que alguien le pidió que sacara una réplica para hacer una denuncia falsa de hurto, y que ese alguien, Maximiliano, es la persona que firmó la póliza de Seguros Bolívar por 180 millones de pesos hace 4 meses, justo después de que el anillo original fuera reportado vendido en Panamá. ¿Sabe quién firmó esa póliza, Maximiliano? Maximiliano empezó a temblar. El doctor Salazar intervino. Mi cliente se acoge al derecho de guardar silencio. Su cliente puede acogerse a lo que quiera, doctor, pero su cliente ya habló 40 minutos, y lo que habló no cuadra con la evidencia material. Yo le doy 10 minutos para que hable con él. Después decidimos si esta diligencia se convierte en imputación por hurto agravado o en colaboración eficaz por fraude procesal. Usted me dirá. Salieron del cuarto. Volvieron a los 12 minutos. Maximiliano estaba llorando. Se sentó, miró a la cámara y dijo con la voz quebrada de un niño de 4º de primaria: Mi mamá me lo pidió. Ella me dijo que era para cobrar el seguro, que el anillo de verdad ya no estaba, que yo solo tenía que sacar la copia por la puerta de atrás y botarla en cualquier lado, que después ella decía que se lo habían robado y cobraba la plata. Yo necesitaba la plata para una deuda. Ella me ofreció 20 millones. La fiscal Bernal no movió un músculo de la cara. Asintió una vez. Gracias, Maximiliano. Esto va a quedar en acta. A las 11:10 de la mañana del sábado 16 de marzo, mientras Jessica desayunaba con Luciana en un café del barrio Quinta Camacho, invitadas por Esperanza, el celular de la abogada vibró. Era el contacto que tenía adentro de la fiscalía. Leyó el mensaje. Miró a Jessica por encima de la taza de café. Lo dijo. El hijo dijo que fue la mamá. Jessica dejó el pan en el plato. No sonrió. Solo asintió, despacio, una vez. Luciana, que no entendía nada pero entendía a su mamá, le tomó la mano por debajo de la mesa. Afuera, en la carrera 11, pasaba un domingo bogotano cualquiera. Ciclistas, parejas con perros, el sol pálido entre las nubes. Adentro del café, en una mesa de 3, acababa de cerrarse el primer acto de la historia y de abrirse, sin que ninguna lo dijera en voz alta, el segundo. El lunes 18 de marzo, a las 2 de la tarde, Esperanza recibió en su oficina de la Fundación Mujeres del Atrato, en el barrio Teusaquillo, una llamada desde un número fijo desconocido. Contestó. Doctora Mosquera, buenas tardes. Le habla el doctor Joaquín Restrepo Bernal, del bufete Restrepo Asociados. La llamo en representación extrajudicial de la señora Constanza Lombardi. Quisiera proponerle un encuentro privado. Doctor, mi defendida ya está libre y el caso del hurto ya está prácticamente cerrado en su favor.
¿De qué quiere hablar? De un arreglo, doctora. Un arreglo que beneficia a todas las partes. Mañana a las 10 en el café del Hotel Four Seasons. Esperanza miró el techo 2 segundos. Voy con mi defendida. Preferiríamos, ¿voy con mi defendida o no voy? De acuerdo. El martes 19 a las 10 de la mañana, Esperanza y Jessica entraron al lobby del Four Seasons de la calle 85. Jessica llevaba un vestido azul oscuro que Esperanza le había prestado. Zapatos negros bajos, el pelo recogido. Caminaba como si nunca hubiera caminado sobre otra cosa que mármol. El doctor Restrepo, sesentón, calvo, traje gris, las esperaba en una mesa del fondo con 2 cafés sin pedir. Después de los saludos protocolarios, Restrepo entró directo. Doctora Mosquera, señora Mendoza, mi representada lamenta profundamente lo ocurrido el jueves 14. Reconoce que actuó bajo estrés emocional. Su hijo está en tratamiento. La familia está atravesando un momento difícil. Mi representada quiere ofrecerle a la señora Mendoza una compensación económica de 50 millones de pesos, a cambio de un acuerdo extrajudicial que incluya retiro de cualquier denuncia futura, compromiso de no comunicación con medios y cláusula de confidencialidad sobre los hechos del local. Pausa. Restrepo sacó un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa. Aquí está la propuesta por escrito. Y un cheque de gerencia por la mitad, como garantía de buena fe. La otra mitad al firmar. Esperanza no tocó el sobre. Miró a Jessica. Jessica miró el sobre 3 segundos. Después miró a Restrepo. Doctor, dígale a la señora Lombardi que muchas gracias, pero no. Restrepo sonrió con la sonrisa de los hombres que están seguros de que la otra parte no entendió bien. Señora Mendoza, son 50 millones de pesos libres de impuestos. Con esa cifra, usted compra apartamento en Bosa, paga colegio privado a su hija, monta un negocio. Le pido que lo piense con calma. Ya lo pensé, doctor. Señora, permítame ser franco. Si usted no acepta, mi representada está en condiciones de subir la oferta. Podemos llegar a 80, quizás 100, pero hay un techo. Y ese techo, créame, está muy por debajo de lo que usted cree que puede sacar yendo a juicio civil. Jessica se inclinó un poco hacia adelante. Doctor, yo no entré a trabajar a Lombardi Joyas por plata. Yo entré por otra cosa. Y esa otra cosa no se compra con 100 millones, ni con 500, ni con 2000. Dígale eso a la señora Lombardi, palabra por palabra. Dígale además que el lunes próximo a las 9 de la mañana mi abogada va a radicar en la Fiscalía y en la Superintendencia de Industria y Comercio una segunda denuncia, esta vez por hechos ocurridos entre los años 2010 y 2012. Dígale que tiene exactamente 6 días para vender lo que pueda vender, porque después no va a poder vender nada. Eso es todo, doctor. Jessica se levantó. Esperanza también. Restrepo se quedó sentado con el sobre en la mano, parpadeando. Señora Mendoza, ¿de qué está hablando? Su clienta sabe de qué estoy hablando, doctor. Pregúntele. Salieron del Four Seasons a las 10:24. Tomaron un taxi en la calle 85. Esperanza esperó hasta que el taxi arrancó. Después miró a Jessica. Jessica, ya, llegó el momento. Cuénteme todo. El sobre de Manila, lo del 2010, todo. Vamos a su oficina, doctora. Lo que le voy a mostrar no se cuenta en un taxi. Llegaron a la oficina de la fundación a las 11:10. Esperanza cerró la puerta con seguro. Jessica abrió el bolso. Sacó un sobre de Manila grueso atado con 2 cauchos. Lo puso sobre el escritorio. Lo abrió. Adentro había 3 cosas. Una libreta azul de tapa gastada, la libreta que Esperanza ya había visto en la URI. Un cuaderno cuadriculado grande, marca Norma, de pasta dura color verde, con las esquinas dobladas por el uso de muchos años, y una carpeta delgada con fotocopias. Doctora, este cuaderno verde es de mi papá, Gilberto Mendoza Asprilla. Tiene fecha de 1995 en la primera página, escrita de su puño y letra. Tiene 182 diseños de joyería, cada uno con su nombre, su descripción técnica, los materiales, las medidas y muchos con el dibujo en color. Todos inspirados en la flora y fauna del Pacífico chocuano. Mi papá los dibujó durante 15 años de su vida. Esperanza abrió el cuaderno. Pasó páginas.
Eran dibujos exquisitos, hechos a lápiz y acuarela, con anotaciones técnicas en letra apretada. Hojas de palma, ranas venenosas, mariposas azules, flores de cacao, caracolas del Pacífico. Y esta carpeta, doctora, son fotocopias del catálogo oficial de la colección Pacífico, lanzada por Lombardi Joyas en el 2012. La colección que volvió famosa a Constanza Lombardi. La colección que está expuesta en el local de la Zona T, en el del Andino, en el de Cartagena, y que se vendió en Vogue Latinoamérica con un reportaje de 8 páginas. Esperanza puso el cuaderno y el catálogo lado a lado. Miró otra vez. Cerró los ojos un segundo. Eran las mismas piezas, idénticas, dibujo por dibujo, curva por curva, nombre por nombre. Jessica. Mi mamá le vendió este cuaderno a Constanza Lombardi en septiembre del 2010, en Quibdó, por 300.000 pesos. Constanza llegó al barrio en una camioneta con 2 guardaespaldas. Dijo que era investigadora cultural, que quería rescatar el trabajo de los orfebres del Pacífico. Mi mamá estaba enferma. Necesitaba la plata para los medicamentos. Vendió el cuaderno y los moldes. 2 años después, vio el catálogo en una revista en la sala de espera del médico. Reconoció todo. Lloró 3 días seguidos. Murió sin poder hacer nada. Eso fue en el 2020. Esperanza no dijo nada durante un minuto largo. Jessica, ¿por qué se demoró tanto en venir? Porque sin pruebas, doctora, una mujer como yo no le gana un juicio a una mujer como Constanza Lombardi. Yo necesitaba estar adentro. Necesitaba ver con mis propios ojos los archivos de la empresa, las fechas de registro de los diseños en la superintendencia, los contratos. Necesitaba sacar fotos. Necesitaba tiempo. 8 meses limpiando pisos. Eso fue lo que me costó. Sacó del bolso un teléfono viejo, de los anteriores al que cargaba normalmente. Lo encendió. Le mostró a Esperanza una galería de fotos, archivos físicos del despacho de Constanza, contratos, registros, recibos de pago a su mamá fechados en septiembre del 2010 por 300.000 pesos, firmados de puño y letra por Constanza Eugenia Lombardi Restrepo. 164 fotos en total. Esperanza apagó el teléfono, lo dejó sobre el escritorio. Se quedó mirando a Jessica. Jessica, esto no es un caso de plagio. Esto es la caída completa de Lombardi Joyas. Lo sé, doctora. Esto va a ser muy duro. Constanza no se va a quedar quieta. Lo sé. ¿Está segura? Jessica la miró. Por primera vez en toda la semana sonrió un poco. Una sonrisa muy pequeña, muy seria. Doctora, llevo 15 años segura. Esa misma tarde, Esperanza llamó a 3 personas. La primera fue Andrés Felipe Olarte Gaviria, el perito de Seguros Bolívar, que ya estaba investigando la denuncia del hurto del anillo y al que le interesaba mucho saber qué más había hecho Constanza Lombardi con su patrimonio en los últimos años. La segunda fue Camila Rendón Mejía, periodista de investigación de una revista digital de fact-checking, con 15.000 seguidores en Twitter, pero con una reputación entre jueces y fiscales muy por encima de su número de seguidores. La tercera fue al abogado Sebastián Gualdrón Pinilla, especialista en propiedad intelectual y diseño industrial de la Universidad Javeriana, profesor de cátedra y enemigo personal de los plagios corporativos desde hacía 20 años. Los citó a todos en su oficina el miércoles 20 a las 3 de la tarde. Cuando llegaron, encontraron sobre la mesa el cuaderno verde de Gilberto Mendoza Asprilla, el catálogo Pacífico de Lombardi del 2012, los recibos firmados, las fotos del teléfono viejo, y a Jessica sentada en una esquina, en silencio. El abogado Gualdrón fue el primero en hablar, después de revisar el material durante 40 minutos. Doctora Mosquera, esto es uno de los casos más limpios de violación de derechos morales y patrimoniales de autor que he visto en mi carrera. La fecha del cuaderno es anterior a cualquier registro de Lombardi. Los recibos están firmados. Las piezas son idénticas. Hay testigos vivos en Quibdó, tías y vecinos. La cadena documental está completa. Si esto se lleva bien, no es solo plagio, es estafa cualificada, porque la colección Pacífico fue registrada como diseño industrial original ante la superintendencia bajo declaración juramentada. Eso es fraude procesal y falsedad en documento. ¿Tiempos?, preguntó Esperanza. Penal, prescripción todavía corre por el carácter continuado. Civil,
indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Estamos hablando fácilmente de 3.500 millones de pesos. Olarte intervino. Yo tengo otra parte de la película. La señora Lombardi está pasando por un momento financiero crítico. El local de Cartagena lo cerró el año pasado. El del Andino está atrasado 6 meses en arriendo. Su penthouse de Torres del Parque está hipotecado por segunda vez desde hace 14 meses. El anillo La Selva Esmeraldina, el original, lo vendió hace 4 meses a un comprador en Panamá por $320,000, transacción documentada. Lo que estaba en la vitrina el miércoles 12 era una réplica de circonia y vidrio, que costó alrededor de 600,000 pesos hacer. La denuncia del hurto era para cobrar una póliza nueva por 180 millones, que ella misma había suscrito hace 4 meses sobreasegurando una pieza que ya no le pertenecía. Eso es fraude al seguro agravado. Camila, la periodista, había estado tomando notas. Doctora, yo necesito tiempo para verificar todo, pero si la mitad de esto es publicable, esta historia se cae sola. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y cómo? Porque si publicamos antes de que la fiscalía actúe, la señora puede salir del país o esconder activos. Si esperamos demasiado, alguien más puede filtrarlo mal. Esperanza miró a Jessica. Jessica habló por primera vez en toda la reunión. Doctora Camila, yo le pido una cosa, que esto no salga como un escándalo de farándula, que salga como lo que es. Mi papá no era un orfebre cualquiera, era un artista. Tenía nombre, tenía estudios con maestros en Vera. La historia tiene que tener su nombre primero, no el de la señora Lombardi. Camila la miró largo. Doña Jessica, le doy mi palabra. El titular va a ser sobre su papá. La señora Lombardi va a ser el segundo párrafo, no el primero. Jessica asintió. Salieron de la reunión a las 6:20. Quedaron en hablar el viernes. Esa noche, en la oficina, Esperanza preparó 2 documentos: la denuncia penal por estafa, plagio y fraude procesal para radicar el lunes en la fiscalía y la demanda civil por violación de derechos de autor para radicar el martes en el juzgado civil del circuito. Le mandó copia digital a Jessica al correo nuevo que le había creado. Jessica leyó los borradores en la noche, en la pieza de Bosa, con Luciana ya dormida al lado, en una tablet vieja que Esperanza le había prestado. Cuando terminó de leer, cerró la tablet, sacó la libreta azul y escribió la última anotación que iba a hacer en esa libreta. Miércoles 20, 15 años. La doctora cree que vamos a ganar. Yo también. Papá, ya casi, ya casi. Cerró la libreta, la guardó dentro del cuaderno verde de su papá, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo durmió 8 horas seguidas. Mientras Esperanza preparaba las denuncias, Andrés Felipe Olarte Gaviria trabajaba por su cuenta. Llevaba 18 años en Seguros Bolívar. Había levantado más de 200 investigaciones por fraude y tenía algo que en su oficio era más valioso que el título: olfato. Desde la primera vez que entró al local de Lombardi Joyas el miércoles 12, algo le había olido raro. La calma de Constanza al mostrar la póliza nueva. La insistencia en sobreasegurar una sola pieza. La frase suelta del hijo en el pasillo: «Mami, ya está todo listo». El detalle del aire acondicionado a 21 grados sobre una vitrina que, según los registros, llevaba solo 4 meses con esa pieza adentro. Olarte había pedido, desde el viernes 15, copia certificada de la póliza, copia del avalúo, copia del certificado de autenticidad del anillo y copia de la factura de compra original. Lombardi había entregado todo, rápido, demasiado rápido. Eso también le había olido raro. El lunes 18, Olarte hizo una llamada a un colega en Panamá, Ricardo Vázquez, ajustador de una aseguradora hermana. Le pasó el certificado de autenticidad del anillo La Selva Esmeraldina y le pidió un favor: cruzar el número de serie GIA con los registros de exportación e importación recientes de joyería de alto valor en la zona libre de Colón. Vázquez le contestó el martes 19 a las 11 de la mañana. Andrés, el anillo está acá. Lo compró en noviembre del año pasado una sociedad llamada Caribbean Gem Holdings,
con sede en Ciudad de Panamá. Pago en dólares, transferencia desde una cuenta de Bahamas. Vendedora registrada, Constanza Eugenia Lombardi Restrepo, cédula colombiana. $320,000 netos, comisión del intermediario 15%. Tengo la factura de exportación con sello de la DIAN colombiana, fecha 22 de noviembre. Olarte cerró los ojos, sonrió un poco. Lo tenía. El miércoles 20 de la noche, cuando Esperanza lo había citado en la oficina de la fundación, Olarte ya había armado el expediente completo. La venta en Panamá, la sobrepóliza posterior, la denuncia falsa del hurto, la réplica de Circonia. Lo había compartido con Esperanza. Esperanza lo había integrado a la denuncia penal. Pero Olarte hizo algo más. El jueves 21 por la mañana, sin avisarle a nadie, fue personalmente a la fiscalía y entregó copia del expediente a la doctora Liliana Bernal Quintero, la fiscal que ya tenía el caso del hurto. Le dijo, en privado: «Doctora, este caso es más grande de lo que ustedes creen, y la señora Lombardi se va a ir del país en cualquier momento. Yo le sugeriría medida de aseguramiento preventiva». La doctora Bernal lo miró por encima de los anteojos. No era una mujer que se dejara apurar por peritos de aseguradora, pero tampoco era una mujer estúpida. «Doctor Olarte, ¿usted tiene cómo demostrar riesgo de fuga concreto?» «Tengo un tiquete aéreo, doctora. Aerolínea Copa, vuelo CM252, Bogotá a Ciudad de Panamá, sábado 23 a las 11:40 de la mañana. Pasajera, Constanza Eugenia Lombardi Restrepo, asiento 2A, primera clase. Reservado anoche a las 11:18 de la noche por la asistente personal de la señora con cargo a una tarjeta corporativa». Le pasó el printout de la reserva. La doctora Bernal lo leyó. Después levantó el teléfono fijo de su escritorio. «Margarita, comunícame con el juzgado 28 de control de garantías y dile al fiscal Pedraza que venga ya a mi oficina». Esa tarde, jueves 21 a las 4:30, un juez de garantías firmó orden de captura con fines de imputación contra Constanza Eugenia Lombardi Restrepo por los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento privado, calumnia agravada y, pendiente de ampliación, plagio y violación de derechos morales de autor. La captura se ejecutó el viernes 22 a las 6:10 de la mañana en el penthouse de Torres del Parque por agentes del CTI. Constanza abrió la puerta en bata de seda, sin maquillaje, y al ver las placas dijo solamente: «Esperen que me cambie». No la dejaron esperar. A las 7:40 de la mañana entraba esposada a la URI de Palo Quemao. A las 9 estaba sentada en la misma banca metálica donde había estado Jessica 8 días antes. Le permitieron una llamada. Llamó al doctor Salazar. El doctor Salazar no contestó. Llamó al doctor Restrepo. El doctor Restrepo le dijo suavemente que, dadas las circunstancias, había decidido renunciar a la representación. Llamó a su hermana en Medellín. Su hermana le colgó al tercer timbre. A las 10 de la mañana, Constanza Eugenia Lombardi Restrepo, dueña de 3 locales, miembro del Club El Nogal, columnista ocasional de revistas de moda, se quedó sentada en una banca de metal con la cabeza entre las manos, mirando el piso de cemento sucio, y entendió, exactamente como Jessica había entendido 8 días antes en la misma banca, que el control de la historia ya no estaba en sus manos. A esa misma hora, en la oficina de la fundación, Esperanza recibía la confirmación oficial de la captura. Llamó a Jessica al celular. Jessica estaba en una papelería del barrio Bosa comprándole a Luciana un cuaderno nuevo para el colegio. Contestó: «Jessica, la capturaron hace 4 horas. Está en Palo Quemao. La imputación es esta tarde». Jessica no dijo nada por 6 segundos. La cajera de la papelería le pasó las vueltas y un esfero de regalo. Jessica guardó la plata, agarró la bolsa, salió a la calle. Por la carrera 80 pasaba un alimentador haciendo ruido. El sol pegaba duro sobre el asfalto. «Doctora, ¿sí? Gracias». Colgó. Caminó hasta la casa de doña Rubiela, subió a la pieza, se sentó en la cama, sacó del cajón una foto vieja, en blanco y negro, de su papá Gilberto sentado frente a su mesa de trabajo en Quibdó, con un anillo a medio terminar entre las pinzas y una sonrisa pequeña en la boca. Miró la foto un minuto largo. No lloró, solo dijo, en voz baja, para nadie: «Listo, papá, ya casi terminamos». La audiencia de imputación de Constanza Lombardi se realizó el viernes 22 de marzo a las 2 de la tarde. La sala estaba llena.
Había 3 equipos de televisión, 5 periodistas escritos, 2 representantes del gremio de joyeros y un grupo de mujeres del colectivo Mujeres del Atrato, todas afrocolombianas que habían viajado desde Quibdó y Buenaventura para estar presentes. Jessica entró acompañada de Esperanza y de Camila Rendón. Se sentó en la 4ª fila. No se sentó adelante. Se sentó en una posición desde donde pudiera ver, sin ser vista, la cara de Constanza cuando le leyeran los cargos. Constanza entró por la puerta lateral, en uniforme azul oscuro de retenida, sin maquillaje, sin joyas, sin tacones. Caminó con la cabeza baja. Cuando pasó al lado de la 4ª fila, levantó los ojos un segundo. Vio a Jessica. Jessica le sostuvo la mirada sin parpadear. Constanza apartó la vista primero. La fiscal Liliana Bernal leyó los cargos durante 22 minutos. Estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento privado para defraudar a la aseguradora Seguros Bolívar por 180 millones de pesos. Calumnia agravada contra Jessica Carolina Mendoza Buitrago. Y, en escrito separado radicado esa misma mañana, plagio y violación de derechos morales y patrimoniales de autor sobre 182 diseños de orfebrería de la autoría del señor Gilberto Mendoza Asprilla, fallecido en el año 2002 en el municipio de Quibdó. La jueza preguntó si la imputada aceptaba los cargos. Constanza, sin abogado a su lado, susurró que no. La jueza decretó medida de aseguramiento intramural en el Buen Pastor mientras se desarrollaba el proceso. La medida se fundamentó en el tiquete a Panamá, el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. Constanza no lloró, solo cerró los ojos y apretó la mandíbula. La sacaron por la misma puerta lateral. Esa misma noche, a las 8:40, salió publicado en el portal de Camila Rendón el reportaje titulado Gilberto Mendoza Asprilla, el orfebre de Quibdó al que le robaron una vida y una colección entera. El reportaje tenía 9.000 palabras. Empezaba con la historia de Gilberto, su taller, su matrimonio con Yolima Buitrago Mosquera, su trabajo con la comunidad en Vera, su asesinato en mayo del 2002. Continuaba con la visita de Constanza Lombardi a Quibdó en septiembre del 2010, la compra del cuaderno, el lanzamiento de la colección Pacífico en el 2012. Y terminaba con el trabajo de 8 meses de Jessica Carolina Mendoza Buitrago, su hija, limpiando pisos en el local que vendía las joyas de su papá bajo otro nombre. El reportaje incluía fotos del cuaderno verde, fotos del catálogo Lombardi, los recibos firmados y un comparativo dibujo por dibujo de 12 piezas. Era demoledor. A las 10 de la noche el reportaje había sido replicado por El Tiempo, Semana, La Silla Vacía y CNN en español. A medianoche, el hashtag Justicia para Gilberto era tendencia mundial número 3. A las 2 de la mañana, Vogue Latinoamérica retiraba de su archivo digital el reportaje del 2012 sobre la colección Pacífico y publicaba una nota pidiendo disculpas a la familia Mendoza Buitrago. El sábado 23 en la mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio inició de oficio investigación sobre el registro de los diseños. El lunes 25, el Club El Nogal anunció la suspensión de Constanza Lombardi como socia. El martes 26, los acreedores hipotecarios de Tor del Parque iniciaron proceso ejecutivo. El miércoles 27, el local de Lombardi Joyas en la zona T fue cerrado por orden judicial y precintado con cinta amarilla. Maximiliano Lombardi, acogido a Colaboración Eficaz, entró a un centro de rehabilitación en La Calera bajo medida sustitutiva. La conferencia de prensa de Jessica se realizó el jueves 28 a las 11 de la mañana, en el salón principal de la Fundación Mujeres del Atrato. Jessica llevaba un vestido sencillo de algodón blanco, sin joyas, el pelo recogido en una mota baja. Sobre la mesa, frente a ella, estaba el cuaderno verde de Gilberto Mendoza Asprilla, abierto en la página del diseño de la pieza que Constanza había bautizado La Selva Esmeraldina, y que Gilberto había llamado 18 años antes, en su letra apretada, Bunde verde con 42 hojas de iraca. Habló durante 12 minutos. No leyó papel, no lloró, no subió la voz. Contó la historia de su papá, contó la historia de su mamá, contó la enfermedad y la venta del cuaderno por 300,000 pesos.
Contó los 8 meses de aseo, contó la cachetada, contó la libreta azul, contó la audiencia y terminó así. Yo no vine a esta rueda de prensa a pedir cárcel para nadie. La cárcel la decide la justicia y la justicia ya está haciendo su trabajo. Yo vine a hacer una sola cosa, a decirles el nombre completo de mi papá. Se llamaba Gilberto Mendoza Asprilla. Era orfebre, era de Quibdó. Era hijo de Bertilda Asprilla y de Marcelino Mendoza. Era esposo de Yolima Huitrago Mosquera. Era papá mío. Y las joyas que ustedes vieron durante 12 años en las vitrinas de la zona T, en las páginas de Vogue, en los cuellos y en los dedos de las señoras de Bogotá y de Miami, esas joyas las dibujó él, con sus manos negras, a la luz de una lámpara de petróleo, en una casa de madera en el barrio Niño Jesús de Quibdó. Eso es todo lo que vine a decir. Gracias. Se levantó, cerró el cuaderno verde, se lo puso debajo del brazo y salió de la sala caminando despacio, con la espalda recta, sin mirar a las cámaras, como había caminado siempre. Un año después. El sábado 15 de marzo del año siguiente, a las 10 de la mañana, en la carrera 13 con calle 62, en el barrio Chapinero Alto de Bogotá, se inauguraba un local pequeño, de 8 metros de fachada, con una vitrina de vidrio claro y una vidriera con letras doradas pintadas a mano. Joyas Gilberto Mendoza, diseños del Pacífico hechos por su familia. Adentro había 3 mesas de trabajo de madera de cedro, un mostrador con piezas terminadas, una pared con la foto en blanco y negro de Gilberto sonriendo frente a su mesa de Quibdó, otra pared con el cuaderno verde original detrás de un vidrio enmarcado, y una esquina con una mesita baja, una silla pequeña, lápices de colores y un cuaderno donde Luciana, ahora de 9 años, hacía sus tareas en las tardes después del colegio. Jessica recorría el local en silencio, acomodando las últimas piezas en el mostrador. Llevaba pantalón negro, blusa blanca, el pelo recogido en una mota alta. En el delantal de cuero color tabaco, bordado en hilo rojo, decía Jessica C. Mendoza, maestra orfebre, aprendiz. Era una broma privada que ella solo había compartido con 2 personas, con Esperanza y con la memoria de su papá. Aprendiz porque le faltaba toda una vida para parecerse a Gilberto. Maestra porque ya nadie en el barrio Niño Jesús de Quibdó la llamaba de otra manera. Trabajaban con ella 2 jóvenes orfebres traídos del Chocó. Yarledis Palacios Mosquera, 22 años, sobrina lejana de Esperanza, y John Freddy Murillo Asprilla, 25, primo segundo de Jessica por el lado paterno. Los 2 habían aprendido el oficio con los maestros que quedaban en Quibdó, los pocos que habían sobrevivido al desplazamiento y al olvido. Jessica les pagaba sueldo formal, con prestaciones, salud y pensión. Era la primera vez en la vida de los 2 que tenían contrato escrito. La financiación del local había salido de 3 fuentes. La primera, la indemnización civil parcial que la familia Lombardi había sido condenada a pagar en sentencia de primera instancia, 820 millones de pesos, de los cuales se había logrado embargar y entregar efectivamente 340. La segunda, una beca de emprendimiento cultural del Ministerio de Cultura para proyectos de reparación simbólica a víctimas del conflicto armado, gestionada por Esperanza. La tercera, los aportes de 14 mujeres de la Fundación Mujeres del Atrato, en cuotas pequeñas que Jessica anotaba una por una en una libreta nueva, esta vez de tapa verde, para devolver con intereses bajos en los próximos 5 años. A las 10:20 llegó la primera visitante. Era Esperanza, vestida sin toga por primera vez en mucho tiempo, con un vestido amarillo de algodón y sandalias planas. Traía un ramo pequeño de flores del campo, no de florería, recogidas esa misma mañana en un terreno de su mamá en La Calera. Se las entregó a Jessica sin decir nada. Jessica las puso en un frasco de vidrio sobre la mesa del mostrador. ¿Lista?, preguntó Esperanza. Lista, doctora. Ya déjeme, doctora Jessica, llevamos 1 año. Lista, Esperanza. A las 11 empezó a llegar la gente. Doña Rubiela con 2 nietos. Camila Rendón, la periodista, con una cámara analógica colgada al cuello. Andrés Olarte, el perito de Seguros Bolívar, con su esposa.
El abogado Waldron, con un libro envuelto en papel craft, regalo para Luciana. 3 mujeres del colectivo de Quibdó, 2 vecinos del barrio Niño Jesús que habían viajado en bus 2 días enteros. Paolo Bertoni, el dueño de la joyería del callejón cuya cámara había salvado el caso, vino con una botella de vino italiano y un abrazo largo. Brigitte Castañeda no vino, pero mandó una nota corta a la dirección del local escrita a mano. Jessica, perdóneme por no haber hablado cuando debía. Brigitte. Jessica leyó la nota 2 veces, la dobló, la guardó en el cajón del mostrador. No respondió. Algunas cosas no se responden, otras simplemente se guardan. Maximiliano Lombardi, después de 6 meses en el Centro de Rehabilitación de La Calera y otros 6 en libertad condicional con tratamiento ambulatorio, había escrito una carta a Jessica 3 semanas antes. La carta era de 4 páginas, escrita a mano, con la letra irregular de un hombre joven que recién está aprendiendo a vivir sobrio. Pedía perdón. No pedía nada a cambio. Decía que su mamá no era una mala mujer, que era una mujer que se había perdido a sí misma muchos años antes de conocer al papá de Jessica. Pedía permiso, algún día, lejano, cuando Jessica estuviera lista, para venir al local y comprar un anillo, cualquier anillo, para regalárselo a la madre del hijo que iba a tener en agosto. Jessica había leído la carta una vez. La había guardado en el mismo cajón que la nota de Brigitte. Tampoco la había respondido todavía, pero no la había roto. Eso, también, era una respuesta. Constanza Eugenia Lombardi Restrepo cumplía esa mañana del sábado 15, exactamente el día 365, en el reclusorio de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Le quedaban, según la sentencia de primera instancia confirmada en apelación, 7 años y 4 meses más. El penthouse de Torres del Parque había sido rematado. Los 3 locales habían sido liquidados. Su hermana de Medellín la visitaba una vez al mes. Maximiliano la visitaba 2 veces al mes, sin falta. Habían reconstruido, despacio, en visitas de 40 minutos al otro lado de un vidrio rayado, algo que se parecía a una conversación entre madre e hijo. Eso, también, era una forma de justicia. Una forma menor, pero una forma. A la 1 de la tarde, Jessica pidió silencio en el local. Subió a un banquito bajo. No tenía discurso preparado. Habló sin papel. Gracias por venir. Esto que ven aquí es un local pequeño. No es ni la 10ª parte de lo que era Lombardi Joyas en la zona T, y yo creo que está bien así. Mi papá nunca quiso un local grande. Mi papá quería un taller bueno. Yo lo único que quiero es que cuando una mujer entre por esa puerta y se pruebe un anillo, sepa quién lo dibujó, sepa el nombre, sepa la cara, sepa la historia. Porque las joyas, decía mi papá, no son la plata ni el oro ni la piedra. Las joyas son lo que uno pensó cuando las estaba haciendo. Eso es todo. Gracias por venir. Hay comida y agua de panela atrás. La gente aplaudió. Jessica se bajó del banquito. Luciana corrió desde la mesita de los lápices, le abrazó la cintura, le hundió la cara en el delantal de cuero. Jessica le puso la mano en la cabeza, sobre la mota de pelo crespo, y se quedó así un minuto largo, sin hablar, mientras la gente conversaba a su alrededor y el sol de Bogotá entraba por la vitrina como entra el sol cuando entra de verdad, despacio, parejo, sin pedir permiso. A las 7:40 de la noche, cuando el último visitante se fue, Jessica cerró el local con la llave nueva. Apagó las luces de la vitrina. Dejó prendida solamente la lámpara pequeña sobre la mesa de trabajo del fondo. Una lámpara de pantalla verde que se parecía mucho, sin parecerse del todo, a la lámpara de petróleo del taller de Quibdó. Luciana ya se había quedado dormida en la silla de la esquina, con la cabeza sobre el cuaderno y un lápiz rojo en la mano. Jessica la cargó con cuidado, le acomodó la chaqueta. Antes de salir, se detuvo un segundo frente al vidrio del marco donde estaba el cuaderno verde original de Gilberto Mendoza Asprilla. Vio, en el reflejo, su propia cara, la mandíbula del papá, los ojos de la mamá, una arruga nueva en la frente que era solamente de ella. Vio, también, el reflejo de Luciana dormida en sus brazos. 3 generaciones en un vidrio. «Papá», dijo en voz baja, para nadie más que para él, «ya casi no es ya casi. Ya está. Hasta aquí lo trajimos. De aquí en adelante seguimos nosotras».
Apagó la lámpara verde, salió del local, echó llave a la reja. Se acomodó a Luciana sobre el hombro y caminó por la carrera 13 hacia el sur, despacio, sin afán, como camina una mujer que ya no le debe nada a nadie, ni siquiera el tiempo. Detrás de ella, en la vitrina apagada, quedaba la vidriera dorada con el nombre completo de su papá, y al lado del nombre, en letra más pequeña, casi como una firma escondida, una frase que Jessica había mandado pintar el día anterior sin avisarle a nadie, ni siquiera a Esperanza, porque era una frase que solamente le pertenecía a ella y a los muertos suyos. Lo que es de uno, tarde o temprano, vuelve.